Hola, buenos días. Vamos a ver esta clase grabada sobre los algoritmos terapéuticos de la diabetes mellitus tipo 2 que previamente ya les había subido a su Classroom para que pudieran revisarlos. Esta manera pues es una forma muy sencilla de ver cómo iniciar el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus, tanto con hipoglucemiantes orales como con insulina, que recordemos es una guía, pero en base a esto nos vamos a basar para el examen. Bueno, son varios algoritmos. El primero que tenemos aquí pues es el algoritmo de tratamiento farmacológico inicial para diabetes tipo 2, donde lo primero que nos plantea aquí pues es un adulto que ya diagnosticamos con diabetes con los criterios que ya conocemos: glucosa arriba de 126 en ayunas, hemoglobina glucosilada arriba de 6.5, glucosa postprandial arriba de 200 o glucosa lazar arriba de 200 con síntomas cardinales, ¿verdad? Polifagia, poliuria y pérdida de peso. El tratamiento inicial pues siempre va a ser el tratamiento no farmacológico que hemos hablado en relación a la dieta y el ejercicio, y la metformina. Recordemos que la metformina es una biguanida que viene de 850 miligramos las tabletas. También hay tabletas de 1000 miligramos, pero en el caso de las de 850 pues la dosis máxima serían 3 tabletas al día, una con cada alimento. La otra viene de liberación prolongada. De hecho, aquí la siguiente disyuntiva que nos dice pues es si presenta síntomas de intolerancia a la metformina como náusea, distensión o diarrea, y nos sugiere precisamente ese cambio a la metformina de liberación prolongada o bien a un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 como la sitagliptina o la linagliptina. Después nos muestra aquí si no tiene síntomas de intolerancia a la metformina, pues nos sugiere dar una cita de seguimiento en 1 a 3 meses, evitar la inercia terapéutica y buscar si tenemos nuestra apego a metas, ¿verdad? ¿Qué metas de hemoglobina glucosilada vamos a buscar? Pues es una hemoglobina glucosilada abajo de 7, ¿verdad? En caso de que sí tengamos esta meta de la hemoglobina glucosilada, glucosa en ayunas entre 80 y 130 y glucosa postprandial abajo de 180 con este único tratamiento con metformina y medidas dietéticas, pues hay que continuar con lo mismo y estarlo viendo cada 3 meses idealmente, aunque la realidad es que los vemos cada mes. En caso de que no tengamos nuestras metas cumplidas, nos pone aquí el algoritmo: si nuestra hemoglobina glucosilada es arriba de 9 o nuestra glucosa en ayunas es arriba de 260. En caso de que no estemos en este punto de hiperglucemia, vamos a agregar una terapia dual, es decir, algún otro medicamento que vamos a platicar de ellos en el algoritmo 2. Pudiera ser una sulfonilurea, que sabemos que no es nuestra primera opción, un inhibidor del SGLT2, inhibidor de la dipeptidilpeptidasa tipo 4 o bien la pioglitazona. En caso de que sí tengamos esta meta o mejor dicho, estos rangos de una hemoglobina glucosilada arriba de 9 o una glucosa en ayunas arriba de 160, a pesar del tratamiento con metformina dosis máxima junto con medidas higiénico-dietéticas, pues sería una indicación para iniciar insulina o bien agregar un inhibidor de la dipeptidasa tipo 4 y valorar nuevamente si no va a requerir insulina este paciente. Que justamente es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Nos sugiere ver si vamos a agregar insulina, que más adelante vemos ese algoritmo, o bien si vamos a agregar el inhibidor de la dipeptidasa tipo 4. Y en los cuadritos de abajo vienen datos muy importantes en relación a las metas. Recordemos que es diferente los criterios diagnósticos de las metas del tratamiento. Las metas del tratamiento ya las comentamos: hemoglobina glucosilada abajo de 7, glucosa en ayunas entre 80 y 130, glucosa postprandial abajo de 180 y en ningún momento del día aquí no viene, pero sería abajo de 200, nunca debería estar arriba de 200. Bueno, en relación al algoritmo número 2 ya nos habla de una terapia dual, igual en pacientes con diabetes tipo 2 que no tuvieron una respuesta apropiada únicamente a la metformina. Entonces vamos a agregar un segundo fármaco hipoglucemiante dependiendo de las comorbilidades y el estado funcional del paciente. Aquí, pues bueno, nos marca lo que se alcanza a ver en esta imagen, pues es que podríamos utilizar en el caso de pacientes con enfermedad cardiovascular los inhibidores de la SGLT2, como bien la dapagliflozina o la empagliflozina. En pacientes con hígado graso no alcohólico que hemos platicado, pudiéramos utilizar la pioglitazona.
obviamente sabiendo las contraindicaciones de esta misma, como la insuficiencia cardíaca, sobre todo si tiene fracción de eyección disminuida, está contraindicada en el embarazo y en osteoporosis, también puntos importantes, y su cita de seguimiento mensual para ver si logramos las metas que ya habíamos platicado. En esta otra parte nos sugiere que si tuviéramos una buena tasa de filtrado arriba de 60, si no tenemos riesgo de hipoglucemia, si no tenemos fragilidad, pudiéramos agregar una sulfonilurea. Sin embargo, sabemos que esta no es la primera opción casi nunca, a menos de que sea el único medicamento disponible o por cuestiones económicas. Pues recordemos la analogía de la mina de carbón que les puse en clase. Si baja de 45 la tasa de filtrado, debemos de suspender esta sulfonilurea por el riesgo de las hipoglucemias y cambiar a un inhibidor de la difetilpeptidasa tipo 4 o a un SGLT2 o incluso cambiar a insulina. De igual forma, pues hay que tener nuestra meta de seguimiento mensual. Durante mucho tiempo sí se tuvo así a los pacientes con metformina y glibenclamida. Ciertamente llegaban a metas, pero con el riesgo de agotar la reserva pancreática de células beta. Entonces, pues bueno, ahorita no sería nuestra primera opción. Tenemos otros medicamentos también. Por acá nos comenta en pacientes frágiles o con enfermedad renal crónica. Y aquí nos menciona el cuadrito verde que los pacientes frágiles son pacientes con comorbilidades, debilidad física, alto riesgo de complicarse, mala red de apoyo o privación sensorial, así como pacientes con una tasa de filtrado abajo de 60, que tienen un riesgo elevado de hipoglucemias, pues nos sugiere utilizar inhibidores de la difetilpeptidasa tipo 4 como la sitagliptina o linagliptina o inhibidores del SGLT2 como la dapagliflozina. Lo mismo, pues hay que estar viendo si con esto llegamos a las metas del tratamiento. Si llegamos a las metas, vamos a continuar con lo mismo, su cita cada 3 meses o cada mes, estar checando la hemoglobina glucosilada cada 3 a 6 meses y evitar las complicaciones crónicas. En caso de que no lleguemos a la meta con una terapia dual, vamos a agregar una terapia triple que pudiera ser con un grupo diferente al que ya estamos utilizando, ¿verdad? Sulfonilureas, inhibidores de la difetilpeptidasa tipo 4, inhibidores del SGLT2, insulina basal o bien una pioglitazona. Y en el caso de pacientes con UIMS mayor de 35, pues podemos valorar utilizar los análogos del GLP-1. Es la primera vez en esta parte de los algoritmos, si se fijan, que nos mencionan los análogos del GLP-1, aunque ahorita pues se usen de manera indiscriminada, ¿verdad? Para otro tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta también descartar situaciones agudas, infecciones, evaluar la apego a tratamiento. Muchas veces el paciente no sigue el tratamiento. Nosotros nos andamos quebrando la cabeza de por qué no funciona y la causa pues es porque no lo usa. También nos sugieren por aquí intensificar el tratamiento no farmacológico. Hay que hacer mucho énfasis en la dieta y la actividad física. El automonitoreo de la glucosa en casa, ¿verdad? Con el glucómetro es lo más accesible, aunque ya tenemos otros dispositivos que se pueden incluso conectar con el celular, que son buenos ciertamente, pero a lo mejor un poquito costosos para utilizarlos de manera rutinaria. La idea aquí pues es lograr estar con nuestro paciente dentro de las metas para evitar las complicaciones. Este otro algoritmo que es el 3 nos habla de pacientes con diabetes y riesgo de hipoglucemias, donde puede ser un paciente frágil, un paciente con enfermedad renal crónica o riesgo elevado de hipoglucemias. Esto pues ya lo habíamos comentado en nefrología, pero vale la pena repasarlo. Cuando tenemos enfermedad renal crónica establecida con una tasa de filtrado bajo de 60, pues automáticamente ya estamos en un estadio 3, puede ser 3A, 3B, 4 o 5. Sabemos, aquí nos aparece esto de la tasa de filtrado, que también ya se saben los valores. Cuando tenemos un estadio 4, obviamente a partir de 30 o menos tenemos que suspender la metformina. Como aquí lo podemos apreciar, estadios 4 y 5 vamos a suspender la metformina. Podemos utilizar linagliptina principalmente como inhibidor de la difetilpeptidasa tipo 4. Esa no requiere ajustarla. En el caso de los estadios 3A y 3B, podríamos cambiar por un inhibidor o por una metformina de liberación prolongada o por un SGLT2
para ver si llegamos a las metas. De igual forma, otra opción pues es dar insulina basal, pero una dosis más baja que la que utilizaríamos si el riñón funcionara adecuadamente. Aquí nos vamos a ir a dosis bajitas de 0.1 a 0.2 unidades por kilo de insulina glargina, por ejemplo, o bien pudiéramos utilizar NPH, sabemos 2/3, 1/3, con la misma dosis por día, 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Este otro algoritmo nos muestra en pacientes que ya intentamos controlarlos con hipoglucemiantes orales, terapia oral triple, y aún así tenemos una hemoglobina glucosilada arriba de 9, glucosa capilar arriba de 360 en ayunas. Antes tomábamos punto de corte 10 o 300 en ayunas, pero ahorita ya están en 9 de hemoglobina glucosilada con 3 hipoglucemiantes, o bien 260 de glucosa en ayunas. Pues es un paciente candidato a, obviamente, iniciar insulina. Vamos a suspenderle la sulfonilureas y las pioglitazonas, o las tiazolidinarinas, mejor dicho, y vamos a comenzar dependiendo de nuestra tasa de filtrado glomerular. Es muy importante calcular esto para ver si tenemos una tasa de filtrado arriba de 45, nos podemos ir a dosis altas de 0.3 unidades por kilo de glargina, y si no, pues pudiéramos utilizar dosis más bajas, ¿verdad? De 0.1, 0.2 unidades por kilo por día. La otra opción pues sería utilizar insulina NPH, ¿sí? Igual a 0.3 unidades por kilo, 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche, o bien empezar con una insulina NPH igual, pero con 10 unidades únicamente por la noche, y ajustar dependiendo de la glucosa en ayunas y de la glucosa en la noche. Recordemos aquí que en el caso de la NPH o de las premezclas como la lisproprotamina, necesitamos estar con un monitoreo tanto de la glucosa en ayunas como de la glucosa antes de la cena, de tal forma que ciertamente se puede llegar a un control más estricto. Sin embargo, pues necesitamos que el paciente sí tenga un automonitoreo más constante o en diferentes horas del día para poder hacer los ajustes. La insulina de en la mañana se va a ajustar con la glucosa de la noche, y la insulina de la noche se va a ajustar con la glucosa de la mañana. Esto aplica tanto para la NPH como para la lisproprotamina, que viene ya en premezcla. El último algoritmo no lo voy a poner, pero sí revisen lo que es el tratamiento intensivo con insulina, donde nos sugiere precisamente esto de las premezclas, y nos sugiere, por ejemplo, los esquemas basal-bolo, que luego que regresemos a clases los explicamos con más detalle, que se utilizan principalmente cuando tenemos picos de glucosa postprandial. Dentro de los hipoglucemiantes orales habíamos comentado que se usaba la carbosa, pudiera ser, pero en el caso del tratamiento con insulina, pues vamos a utilizar una insulina basal, como la glargina, la NPH o la lisproprotamina, y vamos a agregar, bueno, exceptuando la lisproprotamina, vamos a agregar una insulina ultra rápida, como es la lispro, en cada alimento o en el alimento en el que más se eleve la glucosa. Por ejemplo, si tenemos picos después del desayuno, pues ahí es donde vamos a utilizar la insulina ultra rápida, lo mismo en la comida o en la cena, de tal manera que lo primero que ocupamos es lograr las metas de glucosa tanto en ayunas, en la mañana como en la noche, antes de cenar, y posteriormente buscar los picos. Hay que recordar, aquí comentan el fenómeno de Somogli, que se refiere a hipoglucemias nocturnas, donde la solución no es subir la insulina, al contrario es bajarla, ¿sí? Tenemos una hiperglucemia en ayunas reactiva a este tipo de hipoglucemias. O el fenómeno del alba, que es al revés, que tenemos hiperglucemias secundarios al aumento de cortisol nocturno, donde ciertamente pues sí ocuparemos subir la dosis de la insulina basal. Entonces, pues bueno, estos algoritmos son muy útiles para pacientes con diabetes tipo 2 adultos. No es lo único que se puede hacer, obviamente se pueden hacer ajustes, hay mucha información que podemos revisar, pero para fines del examen y de la materia los vamos a utilizar para estar todos hablando el mismo idioma. De todas formas, cualquier duda me la preguntan regresando a clases, y por lo pronto sería todo, ¿sale? Estudien y vayan leyendo, nos vemos la próxima clase.